Me llamaron loca. Una anciana confundida. Decían que ya no sabía lo que decía, que necesitaba ayuda, que todo era por mi bien. Y por un tiempo, hasta yo empecé a creerlo. Hablaban con voces suaves, pero con miradas heladas. Me envolvían en abrazos vacíos y consejos disfrazados de control. Confía en nosotros, mamá. Solo necesita descansar. Así fue como empezaron a borrarme. Despacio. Con palabras dulces y decisiones firmes, que no tomé yo. Me quitaron la autonomía. Me aislaron. Y cuando me di cuenta, hasta mi firma ya no me pertenecía. Pero lo que nadie imaginaba es que no había olvidado todo. Ni quién era yo. Ni lo que había guardado. Mi nombre es Dolores Rivas. Tengo 74 años. Y esta es la historia de cómo intentaron silenciarme. Pero olvidaron algo muy importante. Aún tenía pruebas. Y en el momento justo, las usé. Antes de todo aquello, yo era simplemente una mujer sencilla intentando vivir con dignidad. No tenía lujos ni grandes ambiciones, pero tenía paz. Después de años trabajando como secretaria en una escuela municipal, finalmente pude respirar. Me jubilé con la sensación de haber cumplido. Crié a mis 3 hijos prácticamente sola, después de perder a mi esposo en un accidente tonto, un resbalón en la escalera de casa que lo cambió todo. En ese entonces, ellos eran adolescentes. Tuve que ser madre y padre al mismo tiempo, y nunca me quejé. Solo seguí adelante. Con el tiempo, construí una rutina silenciosa. Vivía en la misma casa desde hacía más de 40 años, una casa que él y yo habíamos comprado con esfuerzo, ladrillo por ladrillo. Tenía un patio con rosales, un banco de madera bajo la sombra de un mango, y una cocina que siempre olía a pan o pastel recién hecho. Era en ese espacio donde me sentía viva. Me levantaba temprano, hacía mi café negro fuerte, regaba las plantas, barría el patio. Leía mis devocionales. En la radio, las mismas voces de siempre me hacían compañía mientras preparaba el almuerzo, aunque fuera solo para mí. Mis hijos venían poco. Al principio, llamaban más. Después, se fueron alejando. Un matrimonio aquí, una mudanza allá, y de pronto, yo era la señora que mandaba mensajes al grupo familiar y nadie respondía. Pero está bien. Me decía a mí misma que era el curso natural de la vida. Que no podía retener a nadie. Aún así, siempre estuve disponible. Ellos lo sabían. Si necesitaban que cuidara a los nietos, yo lo hacía. Si pedían dinero prestado, aunque dijera que era el último, yo lo daba. Si surgía un problema legal o un trámite complicado, me llamaban, siempre recordaban que yo era buena con los papeles, organizada, de confianza. Y yo lo hacía con amor. Con esa esperanza ingenua de que algún día volverían a mirarme como antes. Que me verían no solo como alguien útil, sino como madre. Siempre fui muy organizada. Guardaba todos los documentos, facturas, registros, cuadernos de anotaciones. Mi esposo decía que yo era como una caja fuerte, silenciosa, pero precisa. Anotaba todo. Fechas, acuerdos, pequeñas deudas, incluso cosas dichas en el almuerzo del domingo que me parecían importantes. No por desconfianza, sino porque, para mí, la memoria también se guarda en papel. Jamás imaginé que ese hábito, un día sería mi salvación. Lo que vino después, no fue de golpe. No hubo gritos, ni una ruptura clara. Llegó como una niebla que se extiende sin prisa, hasta cubrirlo todo. Y cuando me di cuenta, ya estaba fuera de mi propia vida. Empezó con pequeños olvidos, de ellos, no míos. Una llamada que no devolvían. Una cita médica que yo programaba y ellos, olvidaban, llevarme. Luego vinieron las conversaciones en voz baja por el pasillo. Y esas miradas, que intentaban parecer compasivas, pero venían cargadas de juicio. Decían que yo estaba despistada, que confundía fechas, que necesitaba ayuda con mis finanzas. Pero yo siempre fui lúcida. Mis cuentas estaban en orden,
mis recuerdos, intactos. De pronto, nada de lo que yo decía tenía peso. Déjamelo a mí, mamá. No tienes que preocuparte por eso ahora. Es solo una firma, no tiene importancia. Ahí empecé a desconfiar. Me pidieron que firmara un documento que, según ellos, era solo para facilitar el acceso a una cuenta bancaria. Dijeron que era, por mi seguridad. Pero el papel estaba incompleto. Y cuando pedí leerlo con calma, se rieron. Se rieron como si yo fuera una niña caprichosa. Esa risa fue como una bofetada. Después de eso, empezaron a ocultarme cosas. Las cartas dejaron de llegar a mis manos. Mi cuenta bancaria apareció bloqueada por un error de contraseña, una contraseña que solo yo conocía. Hasta el control remoto del televisor apareció en otro lugar. Cuando pregunté, me dijeron que estaba paranoica. Que estaba armando problemas. Pero yo sabía que algo no iba bien. Sabía que no era exageración. Y por primera vez, sentí miedo. Un miedo profundo, casi infantil, de estar atrapada en una trampa tejida por las personas que más amé. Mi hijo mayor, Rogelio, siempre fue el más racional. Empezó a venir más seguido, pero con una mirada distinta. No era cuidado, era vigilancia. Mi hija, Ana, decía que tenía que aceptar ayuda. Pero no era ayuda lo que ofrecía. Era control. Decidían por mí, qué comía, con quién hablaba, cuándo podía salir. Y yo allí, en silencio. Tratando de entender cuándo fue que dejé de ser escuchada. Cuando mi voz se volvió ruido. Cuando dejé de ser madre, y me convertí en un estorbo. El golpe no vino con gritos. Vino con ternura forzada y palabras bien ensayadas. Vino con ese tipo de cariño que disfraza intenciones. Y lo que más duele, es que fui yo quien firmó. Con mi propia mano. Fue una tarde cualquiera. Rogelio llegó con una carpeta negra y un discurso ya armado. Dijo que quería protegerme. Que los tiempos estaban difíciles. Que era mejor poner todo a su nombre, por precaución. Ana se quedó al lado, en silencio, con una sonrisa nerviosa. Como si supiera que aquello no estaba bien, pero ya lo hubiera aceptado. Es solo un documento para facilitar las cosas, mamá. No va a cambiar nada en la práctica. Es solo para garantizar que todo esté en orden si pasa algo. Dudé. Por supuesto que dudé. Pero el papel tenía mi nombre, mi firma escaneada, y una redacción técnica que me confundía. Y ellos estaban ahí, de pie, mirándome como si fuera una enferma que necesitaba ser protegida. En ese momento, me sentí presionada, acorralada. Y, en contra de todo lo que mi cuerpo me decía, firmé. En el instante, me abrazaron. Rogelio incluso lloró. Dijo que, ahora sí, podía quedarme tranquila. Ana me besó la frente, como si hubiera hecho algo sagrado. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. Sabía que había cometido un error. Y lo peor, sabía que ellos habían conseguido exactamente lo que querían. Después de la firma, todo cambió. Vaciaran mi cuenta bancaria, con justificaciones. Cambiaran mi seguro de salud sin consultarme. Y días después, me dijeron que ya no podía seguir viviendo sola. Te vas a mudar a la casa de Rogelio por un tiempo. Va a ser mejor para todos. No fue una invitación. Fue una orden. Empacaron mi ropa sin avisarme. Desarmaron mi estante de libros. Mis plantas, las dejaron atrás. Me sacaron de mi casa como si fuera una huésped no deseada. Y lo más cruel, es que lo hicieron sonriendo. Diciendo que era por amor. No lloré. No delante de ellos. Pero por dentro, algo se rompió. Y en ese silencio amargo, solo pensaba en una cosa. Tengo que encontrar la forma de volver a mí misma. El dolor no llegó como un grito. Llegó en silencio, escondido en los detalles. En el olor de la casa de Rogelio, que no era el mío. En la almohada dura. En el silencio de las mañanas en que nadie me decía buenos días.
Yo era una visita. O peor, una carga con tiempo indefinido. La primera semana intenté adaptarme. Sonreía. Decía que estaba bien. Pero por dentro, cada rincón de esa casa me recordaba que ya no pertenecía a nada. Mi nieta menor usaba mi antigua habitación como taller de pintura. Mi nombre no estaba en el timbre. Mi correspondencia llegaba, pero nunca la abría yo. Las conversaciones en la casa no me incluían. Decidían lo que iba a comer, lo que podía ver, cuando podía salir. Poco a poco, me fui borrando. No solo de la casa, también de mí. Intentaba hablar con Ana, pero ella decía que necesitaba descansar. Trataba de razonar con Rogelio, pero él respondía con una paciencia fingida, como si tratara con una niña caprichosa. Fui al banco, mi cuenta estaba vacía. Intenté llamar a mi antigua vecina, el número estaba bloqueado en el teléfono que me habían dado. Ellos decían que era por mi bien. Siempre por mi bien. Pero lo único que yo sentía era control, vigilancia, encierro. Empecé a olvidar cosas, de verdad. No fechas ni contraseñas, empecé a olvidar quién era yo. Pasaba horas mirando por la ventana, con un vaso de agua en la mano, intentando recordar si ese era realmente el final de mi historia. A veces, escuchaba mis antiguas anotaciones en la cabeza. El sonido de mi propia letra me susurraba quién fui. Y eso me salvaba. Aunque fuera un poco. Porque allí, donde todo era silencio. Donde hasta el dolor parecía demasiado educado para gritar. Me hice una promesa. Si yo tenía razón, y ellos estaban equivocados. Lo iba a demostrar. Aun si era lo último que haría. Fue una tarde gris, sin aviso previo, cuando la memoria volvió como una brisa filosa. Estaba revisando una caja de medicamentos en busca de un analgésico cuando encontré, al fondo del cajón, un sobre arrugado. No era un sobre cualquiera. Tenía mi letra, mi firma. Y lo más importante, estaba sellado con cinta vieja, amarillenta por el tiempo. Eso me detuvo. Me senté al borde de la cama con el sobre en el regazo y una sensación extraña en el pecho, como si una parte olvidada de mí hubiera despertado. Lo abrí con cuidado. Dentro había 3 documentos que yo misma había separado años atrás, por pura precaución. Una escritura registrada a mi nombre con cláusula de inalienabilidad. Una autorización de movimiento bancario revocable, firmada por mí con reconocimiento notarial. Y una carta, escrita a mano, que había redactado el mes siguiente a la muerte de mi esposo. En ella dejaba instrucciones claras sobre el uso de la casa, de los bienes, y sobre lo que no debía hacerse en mi nombre sin mi presencia. ¿Por qué había hecho eso? Tal vez por intuición. O por haber visto tantas historias tristes parecidas en el banco, en la escuela, en la televisión. Había olvidado ese sobre. Con el dolor, con el tiempo, con la manipulación, lo había dejado de lado. Pero allí estaba. Entero. Esperando. En ese momento, una chispa de fuerza volvió a recorrer mi cuerpo. No estaba loca. No estaba confundida. No era una pieza vieja del tablero, era dueña de mi historia. Y allí estaban las pruebas. Recordé también los cuadernos. Mis anotaciones estaban en cajas en el sótano de la casa de Rogelio. Esperé que se vaciara la casa y bajé, con cuidado. Allí, entre juguetes viejos y cajas de Navidad, encontré 2 de mis cuadernos azules. En uno, anotaciones de cada préstamo que hice a mis hijos. Montos, fechas, firmas. En el otro, todos los médicos que visité en los últimos años, con recetas y estudios guardados en sobres plásticos. Poco a poco, fui recuperando las piezas. Regresé a mi habitación y, por primera vez en meses, cerré la puerta con cuidado. Esparcí todo sobre la cama. Y allí, rodeada de mi propia verdad, me susurré a mí misma. Ellos no me conocen como creen. Siempre supe lo que hacía. Y ahora, me toca a mí. Con los documentos en la mano, una calma extraña se apoderó de mí. No era alivio aún. Era enfoque. Claridad.
Era como si, después de meses caminando en un cuarto oscuro, finalmente hubiera encontrado la manija de la puerta. Esperé al fin de semana. Rogelio y su familia viajarían para visitar a unos parientes en el interior. Apenas se cerró el portón, fui al armario, me puse mi mejor blusa, la que usaba para las reuniones importantes en la escuela, y agarré mi bolso. Guardé dentro los documentos, los cuadernos, la carta vieja y hasta algunos recibos olvidados. Respiré hondo y llamé un coche. No sabía exactamente a quién recurrir, pero recordé a la hija de mi vieja amiga, que ahora era abogada. Ella me había dejado su número en una tarjeta de Navidad hacía años. Busqué en mi agenda de papel, y allí estaba. Llamé. Atendió. Y al oír su voz diciendo, «Señora Dolores, claro que me acuerdo de usted», algo dentro de mí se aflojó. Quedamos en vernos al día siguiente, en una oficina pequeña pero acogedora en el centro. Me escuchó en silencio. Leyó todo con atención. Y al terminar, respiró profundo y dijo: «No tenían derecho a hacer nada de esto. Usted tiene pruebas más que suficientes. Vamos a revertirlo, paso a paso». Por primera vez en mucho tiempo, alguien me miraba sin lástima. Sin condescendencia. Me miraba como a una mujer capaz, lúcida, herida, pero completa. Empezamos ahí mismo. Hicimos un poder legal. Reactivamos mi número fiscal. Solicitamos estados de cuenta antiguos y recuperamos el acceso a una cuenta que yo creía perdida. En los días siguientes, volví a caminar por las calles de la ciudad. Con pasos cortos, pero con la cabeza en alto. Con miedo todavía, sí. Pero con algo que hacía mucho no sentía, dirección. Volví a tomar mis propios medicamentos, a elegir mi comida, a decir no cuando era necesario. La hija de mi amiga me acompañó en cada paso. Era joven, pero firme. Me recordaba a quien fui alguna vez. Con cada nuevo documento recuperado, con cada firma anulada, volvía a mí. Letra por letra. Dignidad por dignidad. Y un día, frente al espejo, vi mi reflejo y pensé: ya se acerca el momento. Y esta vez, me van a tener que escuchar. El enfrentamiento no fue planeado. Pero, en el fondo, yo sabía que ese día llegaría. Fue una tarde calurosa de martes. Rogelio y Ana vinieron a visitarme al departamento donde vivía provisionalmente, un pequeño lugar alquilado con la ayuda de la abogada. Llegaron como siempre, sonrientes, condescendientes, cargando bolsas con frutas y discursos repetidos. «Vinimos a ver cómo estás, mamá. Queremos lo mejor para ti». Esta vez, fui yo quien sonrió. Con calma, los invité a entrar y preparé un té. Mientras ponía las tazas sobre la mesa, saqué de un cajón un sobre grueso, atado con una cinta roja. Lo puse en el centro de la mesa y me senté. ¿Recuerdan aquel día en que me pidieron firmar un papel? Dijeron que era solo para facilitar las cosas. Se miraron. Silencio. Rogelio carraspeó. Ana buscó algo en su bolso. Pues bien. Firmé, sí. Pero lo que ustedes olvidaron es que yo también guardé. Y ahora, es mi turno de hablar. Abrí el sobre. Extendí sobre la mesa la escritura, la carta manuscrita, los extractos, los cuadernos. La copia del Antiguo Testamento. Todo allí, frente a ellos. Rogelio intentó hablar. «Eso no cambia nada, mamá. Solo queríamos ayudarte». Pero lo interrumpí, por primera vez en años, con firmeza. «No, Rogelio. Lo que ustedes hicieron fue quitarme el derecho a existir. No fue ayuda. Fue anulación». Ana intentó disimular, pero sus ojos ya estaban húmedos. Ella sabía. Siempre lo supo. Continué. Todo esto ya está en manos de mi abogada. Cada movimiento hecho sin mi consentimiento será investigado. La cuenta conjunta fue cerrada. La escritura volvió a estar solo a mi nombre. Y más aún, lo que es mío, seguirá siendo mío. Hasta el último suspiro.
Se quedaron ahí, inmóviles. Sin máscara. Sin excusas. Me levanté. Con calma. Con la espalda erguida como hacía mucho no la tenía. Pueden irse ahora. No estoy sola. Y esta vez, no voy a retroceder. Justicia no es venganza. Nunca quise venganza. Lo que yo quería, era ser escuchada. Era poder vivir sin miedo, sin tener que demostrar a cada momento que aún estaba aquí. Y poco a poco, esa justicia fue llegando. La abogada presentó una solicitud formal para anular las transferencias. El juez, al revisar los documentos, no tuvo dudas, hubo dolo. Me convocaron para una audiencia. Fui. Con la cabeza en alto. Rogelio y Ana también estaban allí. No me miraron a los ojos. El juez me escuchó con atención. Escuchó mi historia, mi voz, mis cuadernos. Y por primera vez en mucho tiempo, mi palabra fue suficiente. La escritura de la casa volvió a estar a mi nombre. Me devolvieron el control total de mis cuentas y documentos. Y más aún, reconocieron oficialmente que yo estaba plenamente capacitada para tomar decisiones por mí misma. La trabajadora social que seguía el caso me dijo, con los ojos llenos de respeto: Señora Dolores, usted es rara. La mayoría se calla. Usted resistió. Mis antiguos vecinos volvieron a buscarme. Gente que apenas recordaba comenzó a saludarme con respeto. Era como si, de repente, volviera a existir. Volví a mi casa. La misma de antes. Pero no exactamente la misma mujer. Cambié las cortinas. Planté flores nuevas en el jardín. Doné algunas cosas. Quemé otras. Reescribí mi testamento. Y poco a poco, fui recuperando mi vida. No recuperé a mis hijos, no de la manera en que hubiera querido. Pero me recuperé a mí misma. Y esa fue, sin duda, la mayor victoria. Dijeron que yo era débil. Que mi edad me hacía vulnerable. Que debía callar, aceptar, firmar. Pero lo que olvidaron es que hay fuerzas que no hacen ruido. Hay memorias que no se borran. Y hay mujeres que, incluso en silencio, siguen guardando pruebas. Hoy camino más lento. Pero mis pasos son míos. Mi voz es mía. Y mi vida, también. Si pudiera decir algo a quien me escucha ahora, sería esto: no entregues tu historia en manos de nadie. Aunque digan que es por amor. Aunque parezca más fácil. Aunque vengan con abrazos y consejos disfrazados. Guarda. Anota. Recuerda quién eres. Y sobre todo, confía en tu lucidez. Puede parecer frágil ante los ojos de otros. Pero cuando llegue el momento justo, será ella quien te devuelva todo. Mi nombre es Dolores Rivas. Tengo 74 años. Y esta fue la historia de cómo intentaron controlarme. Pero olvidaron que aún tenía pruebas. Y que yo, aún tenía voz.